culminamos la serie de mensajes sobre la vida de Moisés, pero lo que queremos en esta hora es tener una especie de resumen, si podríamos llamarlo de esa manera, sobre todo lo que hemos estado diciendo de este hombre de Dios. En Hebreos capítulo 11, quiero leer las palabras que aparecen en los versículos del 24 al 28. Hebreos 11, del 24 al 28, donde dice la Biblia: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Decisiones en la bifurcación. Una bifurcación es un ramal, una derivación, no sé, un entronque, si cabe, son diferentes maneras de decir lo mismo. Es una posición en la cual se derivan dos caminos. Y así hemos titulado este mensaje, Decisiones en la bifurcación. Padre, gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de ocupar este lugar. Estamos reconociendo, Señor, nuestra incapacidad humana y pedimos que tu Espíritu Santo hable por medio nuestro. Guíanos, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Moisés fue un hombre sin lugar a dudas extraordinario, usado por Dios de una manera poderosa. Tuvo la gran responsabilidad de guiar al pueblo hebreo en el Éxodo. Fue allí testigo de la separación de las aguas del Mar Rojo, que condujo a una congregación de 2 millones de personas a través del desierto, que siguió a una imponente columna de nube durante el día y que se sentó debajo del fuego de Dios que estaba encima del campamento durante la noche. Dice la Biblia en el mismo libro, o sea, en el libro de Hechos específicamente, en el capítulo 7, hablando de Moisés, Hechos 7, 22, dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Esto es una declaración de Esteban. Ahora, aunque Moisés era un hombre extraordinario, era un hombre, y como tal tenía debilidades. Bueno, ¿y quién no las tiene? Donde quiera que esté el hombre hay imperfección. Donde quiera que esté la naturaleza humana hay debilidad, hay fragilidad. Moisés lo tenía todo. El joven Moisés era el orgullo de Egipto. No tenemos palabras para describir la exaltada posición de este hombre. Sin embargo, no aparece en Egipto ningún monumento, ninguna esfinge en honor al gran Moisés. No hay pirámide, no hay templo fúnebre de piedra que lleve su nombre. Recuerden que estos pueblos antiguos veneraban, honraban a sus muertos. Así que viene la pregunta: ¿dónde están los monumentos dedicados a Moisés? ¿Por qué en Egipto hay un silencio acerca de su persona? Pienso que la respuesta está en estos versículos del 24 al 28 que acabamos de leer. Ellos nos hablan acerca de Moisés y las decisiones que él tomó, decisiones que marcaron su vida para siempre. Bueno, los seres humanos tenemos que tomar a menudo decisiones. Constantemente tenemos que tomar decisiones. Y no podemos obviar la realidad de que cada decisión deja consecuencias. Tenemos la capacidad para elegir qué vamos a elegir, pero no tenemos la capacidad para escapar a las consecuencias. Y hay decisiones
que podríamos calificarlas de decisiones eternas, porque las implicaciones son eternas. ¿Qué es sino la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal? No es una decisión que tomamos aquí ahora, no es una decisión solo del presente, del momento, cuando alguien nos habló de Cristo y creímos en Él, sino que tiene consecuencias eternas. Y Moisés tomó decisiones trascendentales. Creo que esa es la razón por la que en Egipto no hay estatuas en su nombre. Pero sus decisiones fueron sabias. Y creo que podemos encontrar en él un modelo digno de emular. Porque todos tomamos decisiones, pero no todas son sabias. Muchas veces tomamos decisiones necias. Y como dije, tenemos que vivir con los resultados. Y vamos arrastrando esas consecuencias durante toda la vida. Muchas veces miramos atrás y suspiramos y decimos, si tuviera la oportunidad de rebobinar, de regresar al pasado y de tomar una decisión diferente, lo haría. Pero no, ya no puede ir atrás. Alguien dijo una vez que la vida es como una moneda. Usted puede gastarla en lo que quiera, pero la puede gastar una sola vez. Es como aquel que escribió en su lápida: viví como quise, pero no cuanto quise. ¿Verdad? No podemos volver atrás el tiempo. Ahora, ¿cuáles fueron esas decisiones que tomó Moisés? Bueno, la primera es que decidió, la primera decisión que tomó, rehusó dar apoyo a lo pecaminoso. ¿Escuchó bien? Dice la palabra en Hebreos 11:24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Este joven fuerte, hebreo por dentro, pero egipcio por fuera, podía fácilmente pasar por el futuro Faraón. Pero cuando llegó a ser adulto, se produjo un cambio sísmico. La frase dice: hecho ya grande. ¿Saben cómo se traduce esto? Habiéndose convertido en alguien grande. O sea, esto es aún más dramático de lo que simplemente podemos leer. Nos está diciendo que Moisés, habiéndose convertido en alguien grande, tomó una decisión. Toda persona llega en su vida a una bifurcación, ¿verdad? En el que tenemos que tomar un camino. Y hay dos sendas: una vía ancha, atractiva, bien transitada. Como tal, es un camino popular. Mucha gente camina por él. La otra es estrecha, incómoda, impopular, solitaria. Sin embargo, el encontrarme en ese ramal, en esa derivación, implica que tengo que tomar una decisión. No me puedo quedar parado ahí. Tengo que moverme, ¿verdad? Y cuando usted tome esa decisión, le va a llevar automáticamente a otra. Y esa decisión le llevará a otra más. Y podemos encontrarnos en una inmensa cadena donde cada eslabón es una decisión que nos va llevando a otra. Moisés se encontró en su bifurcación. Allí se colocó y tuvo que tomar una decisión. Él estaba ya en ese lugar siendo, dice la palabra, alguien grande. O sea, tuvo que elegir. ¿Qué tuvo que elegir Moisés? Bueno, tuvo que elegir entre lo visto y lo no visto, entre lo conocido y lo desconocido. E hizo una decisión firme. Las Escrituras nos dicen: rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué quiere decir? Que un día este hombre joven dijo a su madre adoptiva, a la mujer que lo había criado: no me sigas llamando tu hijo. Estoy renunciando a mi derecho al trono. ¿Cómo pudo hacer esto?
¿Cómo pudo tomar semejante decisión? Bueno, hay dos palabras que nos presentan este versículo que leímos. Dos ideas. La primera, escogiendo. El verso 25 es el que lo menciona. Y la segunda, que aparece en el verso 26, teniendo. Primera, escogiendo. La palabra traducida como escogiendo, que aparece en el verso 25, dice escogiendo, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogiendo viene de un término griego que significa tomar una posición para uno mismo. En otras palabras, Moisés llegó a ese ramal, a esa bifurcación trascendental y tuvo que tomar una decisión para sí mismo. Una posición antes de poder ir en un rumbo. Tenía que decidir, o voy a la izquierda o a la derecha. Ahí estaba. Parte de la razón por la cual no tomamos decisiones correctas es porque muchas veces nosotros no tenemos una posición en cuanto a diferentes asuntos de carácter, de moralidad, de valores, de piedad, de compromiso por Cristo. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama una cosmovisión bíblica cristiana. ¿Qué cosa es una cosmovisión? Bueno, es la manera de ver el mundo, la manera de ver las cosas desde la posición en la cual estamos. Un cristiano debe tener una cosmovisión bíblica, una manera de ver las cosas desde un punto de vista bíblico, porque aparte de haber conocido a Cristo, nuestra vida se rige por las verdades eternas que aparecen en la Biblia. De allí sale la cosmovisión y de ella los valores que nosotros como cristianos sustentamos. Tanto esa cosmovisión como esos valores van a manifestarse en la manera en que nosotros tomamos diferentes decisiones en la vida. Usted va a decidir según lo que usted piensa. Y si es cristiano, debe tomar una decisión que honre a Dios. No puedo concebir cómo hayan cristianos que estén a favor de cosas que la Biblia condena. Cristianos que estén a favor de alguien que apoye un matrimonio entre homosexuales. O cristianos que estén a favor de un candidato político, por ejemplo, que esté a favor del aborto. O que esté a favor de, no sé, podríamos mencionar otros valores que para nosotros son trascendentales, porque son valores sacados de la Biblia, no son conceptos religiosos que heredamos de una religión tradicional, son verdades bíblicas. Y que aunque hay aspectos y temas, como dije el viernes, que la Biblia no habla con claridad, las verdades que usted y yo tenemos que creer y que son esenciales para nuestra salvación, para nuestro crecimiento espiritual, están bien claras en la Biblia. En ellos no hay áreas grises. Dios espera obediencia. Y le digo, muchas veces tomamos decisiones equivocadas porque realmente no nos hemos formado una cosmovisión correcta, no tenemos valores. ¿Y cómo es posible que alguien que dice creer en Dios no sepa ni lo que cree? Bueno, sencillamente alguien que está jugando a la iglesia. Alguien que no lee la Biblia, que no conoce lo que Dios enseña. Ahora, si sabemos las verdades eternas, tenemos que tomar decisiones en base a ellas, eligiendo honrar a Dios y rechazando, como hizo Moisés, lo pecaminoso. Por eso, cuando llega el momento de decidir, nos tambaleamos y nos dejamos llevar por la corriente. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Quiere decir que a Vicente no le importa si es cristiano o no. Todo el mundo lo hace. Es algo popular. No, la pregunta es, ¿qué dice Dios? Pero Moisés no vaciló entre dos opiniones. Él pensó bien su posición y llegó a la conclusión en el verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tomó una decisión.
decidió a favor de su pueblo, de Dios, antes que los deleites temporales del pecado. El pecado produce deleite, ¿verdad que sí? Si el pecado no diera placer, la gente no pecara. Ahora dice que son deleites temporales. Las consecuencias son grandes. La vida está llena de decisiones y algunas nos cambian la vida para siempre. Moisés, después de tomar una posición en cuanto a su andar con el Señor, tomó después una decisión que no era ni culturalmente popular ni materialmente ventajosa. Imagínense, él tenía una posición tremenda en Egipto. No era materialmente ventajoso lo que decidió, y mucho menos culturalmente popular. Si Moisés hubiese consultado a alguien en Egipto, le habrían dicho: oye, estás loco, ¿cómo vas a dejar esta posición que tienes? Eres casi el faraón, para irte con un pueblo desconocido que ha estado o es esclavo. Pero él tomó la decisión correcta. Escogió el sendero de la piedad en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué lo hizo? Bueno, la respuesta también está en otra palabra. Primero, ya vimos la palabra escogiendo. Segundo, teniendo. Verso 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice teniendo. Este término significa pensar de antemano. Él llegó allí a esa bifurcación y tomó conciencia del asunto. Y dijo: si yo sigo siendo llamado el hijo de la hija de Faraón, si sigo amasando una fortuna y recibiendo la aclamación del pueblo, voy a llegar a un punto en mi vida que ya no podré dar marcha atrás. Ya no podré volver atrás sin regresar o sin producir daño a la nación o a mi propia alma. ¿Por qué razón? Porque con esa posición tan especial vienen los tentadores beneficios que te susurran al oído: oye, no seas tonto, vamos, si todo el mundo lo hace. Pero Moisés dijo: no, yo tengo bien claro lo que habrá por delante para saber que una vida tal no es buena. Dice la palabra que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pudo tomar esa decisión porque dice la palabra: tenía puesta la mirada en el galardón, la recompensa eterna. Las cosas que no se ven son eternas, dice la palabra. Moisés quitó la vista de todo lo demás y fijó su mirada solo en una cosa: el galardón que Dios ofrece a su pueblo de fe. Moisés apartó su mirada de todas las cosas y en cierta manera lo puso en Cristo. Fue así como tomó la decisión correcta. Ahora, si usted es una persona que en lugar de tener la mirada puesta en el galardón, en lugar de tener la mirada puesta en las cosas de arriba, está mirando a los placeres temporales del pecado, está mirando a este mundo, ha levantado su tienda en esta tierra y cree que estará aquí para siempre, entonces usted comenzará a jugar con todas las posibilidades. Ya la pregunta no será ¿qué honra a Dios?, sino ¿qué me conviene más? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más atractivo? ¿Qué me traerá mayores beneficios? Y quiero decirle que si permanece aferrado a los placeres temporales durante mucho tiempo, dejará a Cristo. Y la razón por la que no hay esfinges en Egipto con la imagen de Moisés es que se negó a estar con lo pecaminoso. Ciertamente Moisés fue olvidado en Egipto, pero ¿saben qué? Fue honrado en el cielo.
La primera decisión, rehusó dar apoyo a lo pecaminoso. Jamás haga eso, hermano querido. Si usted sabe que hay algo que Dios llama pecado, usted no le cambie el nombre. El pecado no es una burla, no es una gracia. El pecado es un asunto muy serio, tan serio que Cristo murió por él. Si pudiéramos obviar los pecados y darle la espalda, entonces ¿para qué murió Cristo? Dice la Biblia, el que no escatimonia a su propio Hijo. Si hay algo que la Biblia condena, ¿quién soy yo para decir que no? No, pero eso es intolerancia. Bueno, llama intolerante a Dios. No, pero eso es discriminación, eso ofende a la gente. ¿Y cuánto tiempo lleva esta humanidad ofendiendo a Dios? Porque el pecado es una ofensa contra un Dios santo. Moisés tomó una decisión correcta. Rehusó dar apoyo a lo pecaminoso. Si usted sabe que hay algo que es pecado, no lo apoye nunca. No va a ser fácil. Acuérdense que es un camino incómodo, estrecho, impopular, pero no juegue con el pecado. La segunda decisión que tomó Moisés, abandonó lo familiar. Verso 27, por la fe dejó Egipto, no teniendo o no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible, que él había visto toda su vida. Egipto. Eso era lo familiar. Pero su atención estaba puesta en Dios. Por eso tomó la decisión de abandonar lo familiar. Dice la palabra, por la fe dejó Egipto. Bueno, quizás usted ha estado trabajando en la misma compañía por 35 o 40 años. Lo único que conoce es esa compañía. Es más, el nombre de la compañía es casi su apellido. ¿Verdad? ¿Sabe que hay personas que derivan su identidad en base a lo que hacen? Si usted es técnico de aire acondicionado, se puede identificar tanto con su trabajo. Un ejemplo que pongo, ¿no? Que ya, si un día usted deja de ser técnico de aire acondicionado, le quitaron el apellido. No, eso es algo que usted hace, no que usted es. ¿Entiende? Ahora, usted lleva 35, 40 años trabajando en una compañía. Lo único que conoce es esa compañía. Al único jefe que ha tenido es el jefe de su compañía. Imagínense lo que sería para usted renunciar un día y buscar otro empleo. ¿Verdad que se sentiría inseguro? Me imagino que sí. O tal vez tiene una casa que ya pagó y lleva en ella viviendo 30 años, vamos a pensar. Crió a sus hijos en ese lugar. Y si de usted dependiera, ahí se moría. Ese es su lugar. Ahí están sus raíces. Bueno, eso fue exactamente lo que era Egipto para Moisés. Él solo conocía la tierra del Nilo. Nunca había estado en Canaán. Solo conocía Egipto. Pero lo abandonó. Ahora, ¿por qué lo hizo? Dice la Biblia que lo hizo ¿por qué? Por fe. Por fe. Dios lo sacó de allí, Dios lo mudó, tomó la decisión de dejarlo familiar, aunque Egipto le corría por las venas. Su gran batalla fue dejar Egipto. Nuestra gran batalla es dejar Egipto. Para eso hace falta fe. Claro, usted ve a Egipto todos los días. Como he dicho otras veces, usted mira televisión egipcia, lee la prensa egipcia, oye música egipcia, le encantan las telenovelas egipcias y las modas egipcias. Todo lo que conoce es Egipto. Es una batalla dejar Egipto. Usted no va a tomar una decisión distinta si usted no tiene fe. Pero la fe es algo que se cultiva, viene de Dios como un don, pero se fortalece, se nutre a través de la Biblia, de nuestra relación con Dios todos los días, de nuestra oración cuando hablamos con Él y Él nos contesta. Porque Dios responde las súplicas. La fe se va robusteciendo y es la que nos da el combustible para tomar la decisión correcta en un momento determinado. Pero si usted no tiene relación con Dios ninguna,
Si lo que hace malamente es venir a la iglesia y cuando viene se duerme, entonces, ¿qué le parece real? Egipto. Todo lo que conoce es Egipto. Sí, la fe de Dios está allá en un rincón del cielo, bien distante. No le parece tan real. Entonces va a comenzar a tomar decisiones en base a su mentalidad. Es difícil, porque lo único que conocemos, nacimos en Egipto, y es lo único que conocemos. Y tenemos una tendencia que es aferrarnos a las cosas. Nos aferramos a las cosas. No es natural para nosotros el abandono, el dejar, el despojarnos de cosas. Hoy no hay efigie en Egipto con el rostro de Moisés, porque se marchó de allí. Él dijo, ¿para qué me hace falta Egipto si hay un plan de Dios en mi vida? O sea, Moisés tomó la decisión correcta. Abandonó, número uno, rehusó dar apoyo al pecado. Número dos, abandonó lo familiar. A veces está dentro de los planes de Dios eso. Y quiero decirles algo, que no va a ser fácil que usted tome una decisión en un momento de su vida de abandonar lo familiar si no actúa por fe. Es la fe la que nos hace ir adelante. Nos sentimos cómodos con lo que conocemos. Lo desconocido nos produce temor, ansiedad. Queremos tener todos los detalles, pero a veces Dios te dice, es el tiempo que te muevas. Pero Señor, moverme. Por eso tiene una persona que de pronto deja todo lo que estaba haciendo y dice, me voy de misionero para África o me voy a vivir a tal lugar. No es alguien que toma decisiones a la ligera. Usted mira su historial y es la historia de una persona que ha dependido de Dios toda su vida, y por eso se le hace más fácil tomar estas decisiones que otros. Pero porque sea más fácil que otras personas que quizás no tienen esa relación con Dios, no significa que sea fácil en realidad. Son decisiones difíciles. Y tomó una tercera decisión. Hizo lo que no es común. Rehusó dar apoyo a lo pecaminoso. En segundo, abandonó lo familiar. Y en tercer lugar, hizo lo que no es común. Traten de imaginar lo que hizo este hombre. Actúen como si nunca hubiese ocurrido una Pascua, porque nunca lo hizo. Nunca se había realizado una. Dice el verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea, Moisés volvió una y otra vez a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. Pero este hombre se negó, como todo un mudo, una y otra vez a hacerlo. Finalmente Dios le dijo a Moisés, voy a enviarles la muerte. Entonces Faraón va a dejar ir al pueblo. Voy a herir todo hogar con muerte, menos un grupo especial de hogares. ¿Y cómo se iba a salvar a esas personas de ese grupo especial de hogares? Tenían que sacrificar un cordero y la sangre debía untarse en los dinteles o en los postes. Allí, con la comida, tenían que fabricar cierta comida hecha de prisa. Tenían que ponerse las sandalias, el calzado, el bastón. Iban a comer deprisa. Debían untar, repito, la sangre en los postes. Todo tenía un significado espiritual. Ahora todo esto eran instrucciones nuevas para Moisés y para los israelitas. Nosotros la leemos y ya no sabemos la historia de memoria, pero trata de imaginarse un momento, por un momento, que usted es Moisés o que es parte del pueblo. Era algo extraño lo que Dios le estaba pidiendo. Era algo inusual. Dios a veces nos sorprende. Y es ahí donde tiene que jugar un papel importante la fe. Nunca habían hecho tal cosa. Hoy vemos las acciones de las israelitas como si fueran tan sublimes y santas, y en verdad lo son. Pero imagínense por un momento las burlas que tuvieron que soportar los hebreos. Las burlas comenzaron y no terminaron hasta la medianoche fatal. Cuando la gente se acercaba y los veía, ¿qué están haciendo? No, estamos protegiéndonos. Dios nos mandó a hacer esto. ¿Y qué van a comer? Mira, aquí está la comida. La gente se burlaba.
comenzó el clamor a medianoche. Los niños, los primogénitos comenzaron a morir como moscas. Y ahí estaban los hebreos obedientes, de pie con un bastón y una capa y sus sandalias, y metiéndole el diente al cordero asado, listo para iniciar el éxodo. ¡Qué cosa tan sorprendente! A veces Dios nos sorprende, porque su mente no es la nuestra. Y aparece en nuestra vida con peticiones inusuales, inesperadas. Como cuando fue a Abraham y le dijo: Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y ve sobre el monte y ofrécelo en sacrificio. Tremendo. Yo no quisiera estar en el pellejo de Abraham. Honestamente, yo no sé qué habría hecho en su lugar. Y vemos que obedeció de una manera extraordinaria. La Biblia no dice que se puso a reclamarle a Dios. Y a veces cuando uno va leyendo esta historia, le parece que sí, tan simple, bueno, pero piense, ubíquese cómo estaba el alma de Abraham. Porque no solamente se trataba de que su hijo iba a morir. Eso ya de por sí es grave, difícil, sino que iba a morir por él. O sea, él iba a tener que matar a su hijo. Decimos honestamente que la historia de Job es increíble, ¿verdad? Digo, tremenda en cuanto a su sufrimiento. Pero Abraham fue tan dura como la de Job, o más. Porque repito, no se trataba de que iba a perder un hijo, sino que él iba a ser el instrumento para darle muerte. Bueno, ustedes conocen la historia. Dios lo detuvo, sorpresa tras sorpresa, y él obedeció. Allí salió con su hijo, siendo ya un muchacho, era lo suficientemente grande como para viajar sin su madre. Él había estado haciendo sacrificios junto con su padre y sabía cómo funcionaba todo. Llegó un momento y le dijo: bueno, ¿y ahora qué? Porque no veo el cordero, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero? Y él le dijo: Dios va a proveer. Si me impresiona la actitud de fe de Abraham, me impresiona la de su hijo. Bueno, a veces contamos la historia y se imaginan al hijo de Abraham, un niñito. No, ya era un joven. Y un joven que sabía lo que estaba pasando. Además, tenía la fuerza suficiente como para cargar la leña y subir al monte. Y no se resistió. No peleó con su padre, no salió corriendo. Podría haberlo hecho y haberle dicho: ¿qué? Pero tú estás loco. Búscate a otro. La fe. Tenía fe en su padre y en el Dios de su padre. Abraham dijo: vamos a ir, vamos a sacrificar y después vamos a regresar. Él creía que volvería con su hijo. No porque Dios le fuera en ese momento a impedir que lo matara. Él no sabía lo que Dios iba a hacer, pero sí sabía que Dios tenía el poder para levantarlo aún de entre los muertos. Eso es fe. Por la fe dejó Egipto Moisés, no temiendo la ira del rey. Recuerden que Moisés no tenía una tradición en la cual apoyarse. ¿Cómo pudo entonces él celebrar aquella primera Pascua exactamente como Dios le dijo que lo hiciera? Bueno, de la misma manera, repito, que Abraham ofreció allí a su hijo, de la misma manera que Noé clavó los clavos en el arca cuando nunca antes había llovido, de la misma manera que Eliseo le pidió a Dios que resucitara al hijo de la tsunamita. No había ocurrido una resurrección todavía, no podía mirar atrás y decir: mira, ya pasó una vez, puede pasar. Sin haber estado en tierra de Canaán, Abraham y Sara salieron también por fe. Moisés pudo hacerlo simplemente porque Dios le dijo: hazlo. No se trataba de él, sino de quien había hablado. Y eso es fe. Creer que Dios es quien dice ser y que hará lo que dice que hará. Moisés rehusó
dar apoyo a lo pecaminoso. En segundo lugar, abandonó lo familiar. Y en tercer lugar, hizo lo que no es común. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tomar decisiones similares? ¿Cómo podemos cerrar los ojos y los oídos a las críticas y a las burlas de otros? Porque el camino que hemos tomado no es el popular. Porque la corriente en la que estamos nadando estamos en contra de la corriente. Hay varias cosas que nos pueden ayudar cuando llegamos a una encrucijada y tenemos que tomar una decisión. Primero, para lograr el discernimiento que se necesita para rechazar lo pecaminoso, la fe debe dominar sobre mis sentimientos. ¿Oyó eso? Rechazar lo pecaminoso, rehusar dar apoyo al pecado, solo se puede lograr con discernimiento, en el cual predomina la fe antes que los sentimientos. ¿Qué dicen los sentimientos? ¡Corre! ¿Qué dice la fe? Quédate tranquilo. Mis sentimientos dicen, prueba eso, pruébalo. Mira el colorcito de esa cervecita. Mira aquel que fuma el humo, mira cómo se lo traga y lo suelta por la nariz. Mira aquel que está consumiendo drogas. Mira al otro, ese chico, cuántas mujeres tienes en la escuela y no le hace falta ningún compromiso. Prueba tú. Los sentimientos te dicen eso. La fe dice, aléjate de eso. Mis sentimientos dicen, date por vencido, tira la toalla. La fe dice, no te rindas. Ahora la gente hoy se deja llevar por las emociones y los sentimientos. Si sientes algo, hazlo. Y todo está diseñado para fomentar esa manera de pensar. Le venden a la gente el concepto de que el amor es puro sentimiento, pura almíbar, ¿verdad? Puro dulce. Usted mire las telenovelas, si quiere perder su tiempo, y se va a dar cuenta que el mensaje siempre es el mismo. Mira cómo se ama, no importa a quién tengan que dañar, los sentimientos están primero. Si sientes algo, hazlo. La fe dice, detente. Has llegado a una bifurcación en el camino. Si tomas esa vía, te harás parte de un estilo de vida equivocado. Detente, retrocede, mira de nuevo, hay consecuencias. Y eso es lo interesante, que cuando el diablo le pone el cebo a alguien, no le habla de las consecuencias. No menciona las consecuencias. Quizás usted está allí ahora mismo. Probablemente ya ha tomado unas cuantas decisiones equivocadas. Este es el tiempo para aplicar los frenos y dar el giro. Hace falta discernimiento y valor. Puede hacerlo con la ayuda de Dios. En segundo lugar, para lograr la determinación que se requiere para dejar lo familiar, la fe debe ser mi seguridad. Si la fe es nuestra seguridad, entonces usted puede hacer las maletas y partir para África si Dios le manda hacerlo. Su fe ha llegado a ser su seguridad. Su andar con Dios es la roca firme debajo de sus pies. Por la fe logra despojarse de aquellas cosas que mantiene hasta ahora bien agarradas, y muchas veces sucede que se trata de una relación. En tercer lugar, para lograr la disciplina que se requiere para hacer lo insólito, la fe debe silenciar a los críticos. Siempre habrá críticos, téngalo por seguro. Allí estarán las burlas, allí estará la gente que no van a aceptar tu estilo de vida. Miren, hay un programa que a veces veo en YouTube, y ya se lo he contado otras veces. Estas cosas las cuento y después, cuando viene la escuela bíblica y le piden a uno que escriba algo sobre uno, a mí se me olvida lo que conté y lo pongo, y entonces aparecen ciertas adivinas
que tienen una memoria tremenda. Bueno, hay un programa de investigación criminal, me llama la atención porque son hechos reales. Y estaba mirando hace poco un programa que me impresionó muchísimo por la edad de las personas que estaban involucradas. Creo que fue en Canadá. Eran todos adolescentes. Ahí hablaban del caso de una joven, parece que era de origen hindú, vivía acá en los Estados Unidos, una chica poco agraciada físicamente. Se burlaban de ella en la escuela cuando tenía 12 o 13 años. Ustedes saben que los muchachos en esa edad son crueles. Cuando yo me trato de ubicar en esa edad hace mucho tiempo atrás, también las pasé negras. Y a veces yo digo, si hubiese podido tener la madurez mental que tengo ahora en aquella época. Pero los muchachos son crueles. Y ahí estaban burlándose de esa muchacha. Esa muchacha, para agradarle a sus compañeros, empezó a fumar, empezó a consumir drogas. Los muchachos le decían, mira, tus padres son unos majaderos. Si tú logras que te metan en un lugar de acogida, ahí vas a hacer lo que te da la gana. Bueno, ella con su conducta indisciplinada fue a parar a un lugar de acogida. Claro, yo también cuando veía esta historia, yo decía, pero qué sangre de horchata tenían estos padres. Porque yo sé que es difícil, pero yo le digo a los padres que están atravesando por esa época difícil, si hay que pelear, eche la batalla. Esa es una batalla que vale la pena echar. No se rinda fácil, porque es la vida de su hijo o su hija la que está en juego. Bueno, al final la muchacha terminó en ese hogar de acogida. Un día salieron con los muchachos, salieron a un lugar cerca de un puente, y ahí estuvieron toda la madrugada. Bueno, era tarde, llamó a los padres y le dijo que en un par de horas iba a ir a la casa. Dos amigas la llevaron ahí debajo del puente y allí había un grupo de muchachos esperando. ¿Y qué le hicieron? Le cayeron a golpes. Le dieron patadas, la dejaron allí sangrando, hasta que uno de esos muchachos se le encendió el bombillo y pensó sensatamente y dijo, ya es suficiente. Y la dejaron sola debajo de ese puente, con 14 años de edad. Los demás estaban en el promedio de edad entre 14 y 15 años. Eso era. La dejaron sola. Bueno, al otro día no apareció la muchacha, hasta que comenzaron a investigar y era un homicidio. Comenzaron a investigar por homicidio. Al final, ¿quiénes cometieron el homicidio? Bueno, después que la chica salió y que dando tumbos iba por el puente tratando de encontrar la dirección para regresar a su casa, dos adolescentes que estaban allí, una muchacha y un muchacho, le fueron detrás y les pareció poco la paliza que le habían dado y volvieron a seguirle dando golpes. La bajaron del puente, la metieron en el agua y la aguantaron abajo hasta que se ahogó. Una muchacha con 14 años. ¿Saben por qué a veces ocurre esto? Por el miedo a no encajar. Porque yo sé que en esta época a uno le importa mucho lo que piensan los demás. Y a veces por eso toma decisiones. Llega un momento en que como que yo pienso que a veces se cae en una especie de locura temporal, en que no se escucha la voz de las personas que le aman a uno, y entonces prestas el oído a personas que ni te aman y no quieren nada bueno para ti. Y esa muchacha terminó muriendo de esa manera tan horrible. Tan horrible. Y qué triste es eso. Qué triste. ¿No te has puesto a pensar que esas personas que quizás te burlan de ti en la escuela tienen muchísimos complejos? Y que entonces la manera en la que tienen para tratar con sus complejos es descargando sobre ti las burlas. Y si buscas un poco más y escarbas un poco más, te vas a dar cuenta que tienen muchísimos más problemas. No tienes que agradarle a los hombres. Siempre va a haber críticos, burlones. Hace falta fe para ejercer la clase de decisión que ejerció Moisés. ¿Qué
¿Qué decisiones estás tomando? Recuerda que siempre van a dejar consecuencias. Y una de las maneras que tenemos para aprender en la vida es enfrentando las consecuencias de lo malo que hacemos. Yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas de esta sociedad moderna en la que nosotros vivimos es no querer que la gente enfrente las consecuencias de sus decisiones. Y entonces, ¿qué se cría? Una generación de gente irresponsable. El papá que ve a su hijo que comete un error y sale por él a librarle del problema. Le metieron un ticket porque iba a exceso de velocidad, ahí va papi a pagarlo. Y si lo detectaron por manejando borracho y lo meten en la cárcel, ahí va a hacer papi todo lo que tenga para sacarlo. Hay que enseñar a nuestros hijos que si toman una decisión equivocada, ellos van a enfrentar las consecuencias, porque así se aprende. Si usted es el salvador, el 911 de su hijo que siempre vaya a ayudarlo y a sacarlo de problemas, usted está creando un monstruo. Alguien que no va a respetar nunca la autoridad, porque siempre aprendió a no vivir con las consecuencias de sus malas decisiones. La gente tiene que ser responsable. Yo doy gracias a Dios, porque he estado mirando que en este país, que tiene muchos defectos, porque ningún lugar en esta tierra es perfecto, todavía tiene leyes, y bastante severas, para la gente que comete actos criminales. Y doy gracias porque es uno de los pocos países del mundo que tiene esas leyes tan severas. En otros países es increíble que ocurre y a los pocos años la persona sale para la calle como si nada hubiera ocurrido. No, hay que enseñar que si tomas una decisión equivocada, ahí va a estar. Pero también hay buenas decisiones, las que tomó Moisés. Yo le animo a que usted mire el ejemplo de Moisés y tome decisiones correctas. Piense en lo que él renunció, pero piensen mejor en lo que recibió a cambio. No tuvo monumentos, no le hacían falta. No hubo pirámide imponente dedicada a Moisés. Escogió una vida solitaria. Fue enterrado en un lugar solitario, sin siquiera una flor en su tumba, pero allí estaba Dios con él. Cambió con gusto todas las aclamaciones terrenales, los beneficios, el poder, el placer, por lo invisible, por una relación con el Dios vivo. ¿Qué decisiones vas a tomar? Bueno, vas a tomar decisiones en base a lo que sea para ti importante. Dice la Biblia que Moisés rehusó dar apoyo al pecado, escogió a Cristo. Dice la palabra, las riquezas del vituperio de Cristo. ¿A quién vas a escoger tú? Hoy quiero invitarte a que tomes una decisión importante. La más importante de toda tu vida, si aún no la has tomado. ¿Y sabes cuál es? Aceptar a Jesucristo como un Salvador personal. Tal vez usted está pensando y me diga, pastor, ya yo vengo a la iglesia, mi familia me trae y yo vengo. No, no es eso. ¿Conoces a Jesús? ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Sabes que Él murió en la cruz por tus pecados y pagó el precio por tus pecados para que tú hoy puedas tener perdón y la esperanza de la vida eterna? Y para que por primera vez en tu vida te encuentres diciendo que no, cuando antes solo podías seguir tus instintos carnales. El poder para vivir una vida diferente te lo da de Dios. Algunos quizás están pensando, pero yo tengo tantos pecados, he hecho tantas cosas malas. Bueno, no hay vida que Dios no pueda cambiar. ¿Quieres entregarte a Jesús si todavía no lo has hecho? Quiero orar especialmente por ti, Padre, en esta hora. Te suplico que si hay alguna persona en este lugar que no te conoce, que pueda entregar su vida a Jesucristo. Ilumínalo para entender su condición pecaminosa, arrepentirse y venir a Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. ¿Hay alguien que todavía no haya aceptado a Cristo? ¿Le gustaría levantar allí su mano? Quiero orar por ti de manera especial y ayudarte en esta decisión que puedes tomar. Si todavía no has aceptado a Cristo, este es tu momento, tu oportunidad. No dejes pasar esa oportunidad. En segundo lugar, si hay alguien aquí que está en una encrucijada, donde tiene que tomar una decisión, yo espero que estos principios te puedan ayudar. Piensa siempre en lo que Dios
dice, con Él te irá bien. Sin Él vas a cosechar amargos resultados. Acuérdate, Moisés eligió lo correcto, tú también puedes elegirlo. Que el Señor bendiga.